Bienvenidos a Historias Impactantes. Les presentamos una nueva emisión de este programa esperando que todos se encuentren bien en cualquier parte del mundo donde se sintonice este canal. Hoy iniciaremos nuestra investigación acerca de un caso de canibalismo ocurrido el 14 de diciembre de 2004 en el que 8 agentes del grupo Jabalí acudieron a un reporte de un hecho inusual. Al llegar al lugar, presenciaron una escena espeluznante protagonizada por un sujeto identificado como Humano de Dios, Arias, quien había preparado diferentes platillos y guisos con un ingrediente muy particular, Raúl González, amante de Arias. Humano de Dios Arias nació el 7 de abril de 1978 en La Ceiba, Tabasco, México. Era uno de los 11 hijos de Candelario de Dios y Nana Arias. A los 6 años sufrió abuso por parte de un familiar, lo que provocó que su comportamiento empezara a cambiar. Jugaba con muñecas y se identificaba como una niña. También se sentía atraído por otros niños y jugaba a ser pistolero y mujer mala. Su comportamiento extraño fue ignorado debido a que aún era un niño. Sin embargo, a medida que creció, Arias tuvo traumas marcados y sufrió un accidente cuando fue atropellado por un tráiler en su adolescencia. A partir de ese momento, su comportamiento se volvió aún más extraño, y se le veía acariciando a una yegua y teniendo relaciones con ella cuando nadie lo veía. Arias padecía esquizofrenia y tenía un leve retraso mental. Era holgazán y consumía drogas, y la gente que lo veía decía que a veces se comportaba como una mujer y otras veces como el mismísimo Díaz. A los 14 años, su padre lo enlistó en el ejército para intentar corregir su comportamiento, pero esto no tuvo éxito. Arias hirió a un subteniente con un cuchillo y luego huyó del ejército. Regresó a su ranchería en Cárdenas, Tabasco, donde se volvió adicto a diferentes sustancias y abusó de su sobrino de 1 año. En el año 2000, fue detenido por este crimen y por el robo de una grabadora y 5 camisas, y fue enviado a la cárcel de Cárdenas durante 1 año y 6 meses. Después de cumplir su condena, Arias se fue a Chetumal, Quintana Roo. En 2004, en una zona maya cercana al mar llamada Mahual, fue retado por un hombre con un machete. En un descuido, Arias le quitó el machete y lo fileteó como un pescado, dejándolo tirado en el suelo. Desde entonces, el espíritu del hombre lo atormenta. Arias se fue a una región llamada Petén, ubicada entre México y Belice. Él estuvo vagando hasta que encontró una construcción donde vivió por un tiempo. Ahí conoció a un anciano al que se refería como el Sabio, un viejo brujo maya al que le prometió asesinar a 3 personas en el mismo poblado. También conoció a un joven de 19 años llamado Raúl González, alias El Pelón o El Guacho, que tenía un tatuaje distintivo de un hombre y una mujer, y que había sido desertor del ejército del 31 Batallón de Infantería por robar un arma. Pronto se hicieron amigos, ya que ambos tenían problemas con la bebida y las drogas, y pasaron de ser buenos amigos a convertirse en amantes. Se mudaron a una palabra abandonada ubicada a 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal-Playa del Carmen. La palapa donde vivían era parte de una empresa inmobiliaria destinada a crear un fraccionamiento residencial, pero como ninguno de los dos trabajaba y no tenían cómo mantenerse, a veces iban a la ciudad costera y se metían a robar objetos de valor de algunas casas. Además, acudían a los turistas, quienes les daban dinero a cambio de tener relaciones. Así fue como el 12 de diciembre de 2004 se escribió la historia de terror de Humano de Dios. Ese día, estaban consumiendo sustancias ilícitas y alcohol, y llegó un punto donde se terminó la bebida. Al no tener dinero, recordó que Raúl le debía 500 pesos, así que se los pidió para comprar más alcohol. Raúl le dijo que no tenía dinero para pagarle, lo que enfureció a Gomar. Lo primero que tuvo a la vista fue un cable eléctrico grueso, y empezó a golpear a su amante. Cuando Raúl se desmayó, lo colgó. Cuando despertó, Gomar le volvió a pedir su dinero, pero Raúl le dijo que se lo había gastado. En un intento de defenderse, Raúl tomó un bloque de concreto y se lo arrojó en la cabeza. Una vez en el suelo, Gumaro le pegó sin parar hasta que se percató de que su cabeza estaba aplastada. Pero como todavía se seguía moviendo, tomó el cable y lo puso alrededor de su cuello y jaló fuertemente hasta que dejó de moverse. Luego, lo volvió a colgar. Posteriormente, ya en la noche, estaba tan eufórico que pensó en comérselo. Entonces, tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo en pedazos. También le arrancó el tatuaje y lo cortó en canal para extraerle las vísceras. Al día siguiente,
Se dirigió al mercado y con el dinero que Raúl tenía, compró algunos ingredientes para cocinarlo. Cuando regresó, prendió la parrilla y asó el corazón, algunas costillas y un riñón. Tomó agua en un recipiente y hizo caldo con las vísceras. Cortó en filetes el muslo izquierdo y lo cocinó. La grasa la puso en un sartén donde calentó tortillas. Al siguiente día, tomó la otra pierna y la cocinó de igual forma. También probó tiras de carne cruda, así como 4 costillas. Todo el fin de semana se alimentó de su carne. Luego de eso, el lugar se llenó de moscas y como le dio asco verlas, ya no se comió las costillas restantes. Fue entonces que un joven conocido como La Parque se acercó a la palapa y fue recibido por Gumaro. Este de inmediato le invitó a un pedazo de carne. El joven aceptó hasta que se percató que el aspecto de la carne era extraño. Después se asomó a ver el interior y vio restos de un cuerpo por todas partes, por lo que horrorizado, salió de ahí rápidamente. Se corrió el rumor de lo que había hecho y pronto los vecinos se acercaron para verificar el testimonio del joven. Es entonces donde ven a Gumaro a la luz del día manipulando las extremidades, pero nadie sabía qué hacer. Hasta un taxista dio aviso a la policía municipal y a la policía judicial de los acontecimientos. Eran las 7:40 de la mañana del martes 14 de diciembre de 2004. 8 agentes del grupo Jabalí acudieron al lugar donde se habían reportado los hechos. Al llegar, quedaron sorprendidos y aterrados ante algo tan inusual, pues lo encontraron dormido junto a los restos del cadáver, recostado en una hamaca, abrazando el torso putrefacto sin cabeza ni extremidades. También hallaron parte de los ingredientes utilizados para cocinar la carne, una hielera con cervezas, restos de inhalantes y un cepillo de dientes lleno de sangre y trozos de carne cruda. Uno de los agentes le pidió que se levantara rápidamente, lo esposaron. Mencionan que parecía un animal, como un hombre primitivo. Acaparó de inmediato los noticieros y los encabezados de los periódicos de todo el país. En una entrevista, dijo, se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, el corazón y las costillas. Estaba rico, sabía a borrego. Por eso me comí el riñón, solo dejé los pellejos porque estaban muy correosos. Tras su detención, aceptó los cargos que se le imputaban y no mostró arrepentimiento alguno por su conducta, afirmando incluso que no se arrepentía de nada y que siempre había tenido la inquietud de probar carne humana. Fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde los demás presos se negaron a compartir una celda con él. Durante su estancia en la cárcel municipal de Playa del Carmen, Gumaro de Dios comenzó a causar terror entre la población carcelaria, pues lo describen como un sujeto agresivo. Mencionan que en una ocasión cortó parte de su oreja izquierda para comérsela, pues afirmaba que extrañaba el sabor de la carne humana. Posterior a eso, unos meses después, amenazó al cocinero de la cárcel porque los alimentos que preparaba no tenían sabor. Durante su estancia, era temido hasta por los reos de alta peligrosidad, pues hablaba solo en ocasiones, miraba a los demás sin quitarles la mirada de encima y muchos temían que en un arranque se nos fuera a comer. Incluso cuando periodistas y psiquiatras lo visitaban, él se presentaba diciendo, «Hola, soy el caníbal», como si estuviese orgulloso de lo que había hecho. Ante su comportamiento, comenzaron a darle tratamientos antidepresivos y somníferos que lo hacían dormir por largo tiempo. Por lo que el 20 de marzo del 2007, un juez decidió trasladarlo a un centro de readaptación social en el estado de Morelos, al ser considerado un enfermo mental. Ahí, lo sometieron a estudios psicológicos y psiquiátricos para poder determinar su situación legal. En septiembre de 2008, regresó al Centro de Readaptación Social de Chetumal, donde lo aislaron de los demás presos colocándolo en una celda especial, pues muchos mencionan que era temido por tener un insaciable gusto por la carne humana. Aunque se podría pensar que él solo lo hacía para parecer intimidante y evitar que alguien se metiera con él, la verdad es que tras los estudios realizados, pudieron determinar que padecía esquizofrenia paranoide. Esta enfermedad se diagnostica en personas que tienen delirios constantes, acompañados de alucinaciones auditivas que pueden alterar su entorno y percepción del mundo. Él mencionó que seguía buscando a su tercera víctima, y al parecer ya la había encontrado, un preso que, según sus palabras, solo con verlo, le hacía hervir la sangre. Agregó que, cumpliendo su promesa, el sabio le daría lo prometido y que, una vez hecho esto, él viviría 150 años más. Entre otras cosas que mencionó, dijo que matar era como quitarle la vida a un pollo. Luego, mencionó que al comerse a su amante, adquirió todos sus poderes y habilidades, ya que su cuerpo se había convertido en parte de él.
como Raúl, su pareja, era bueno como albañil, ahora él sería mucho mejor. Los estudios que le realizaron revelaron que también padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida oxidativa. Solo 4 años después, el martes 11 de septiembre de 2012, murió en el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo, a los 34 años de edad. Fue enterrado en la ranchería Azucena del municipio de Cárdenas, Tabasco. Su caso inspiró la canción Caníbal, interpretada por Kim Caí y Lupe Esparza, que sirvió como tema de la película argentina La hija del caníbal. Además, se escribió un libro sobre el caso Ilapalapa, donde Gumaro de Dios asesinó y devoró a un hombre, volvió a ser una oficina de comercialización de lotes. Para otro proyecto de vivienda residencial, existe un caso bastante sorprendente que despierta nuestra imaginación y nos lleva a reflexionar sobre los pensamientos que pueden permanecer ocultos en lo más profundo de un ser humano. Es fascinante tratar de descifrar la mente humana y sus secretos más profundos. No olvides suscribirte al canal.